propósito para tener un versículo esta semana para recordarnos. Y esta semana queremos recordarnos a ser alegre, gozoso, en todo, en el tiempo bueno, en el malo. Obviamente Pablo, como él lo dijo, está pasando por muchos tiempos de dificultades. Y siempre se menciona muchas veces en el libro de Filipenses, ser gozoso, regocijados, porque en medio de todo, fue un buen ejemplo para nosotros estar gozosos y felices en esos tiempos. Nosotros tenemos que recordarnos a tener esa misma actitud. Y siempre cuando estamos pasando por tiempos difíciles, hay una cosa que nosotros podemos estar regocijados por alegre y gozosos en nuestra vida, y es que en nuestra salvación, ¿verdad? En nuestra salvación podemos mirar y dar gracias, Señor, que cuando Él venga otra vez nosotros vamos a estar con Él para siempre. Y en eso podemos estar gozosos en medio de tribulaciones, pruebas en nuestra vida. Colosenses capítulo 2, vamos a terminar este capítulo, el capítulo 2, en esta noche. Vamos a estar mirando el versículo 16 al versículo 23. Y vamos a orar y a pedir a Dios que le enseñe, que Dios le pueda enseñar una cosa entre esta media hora que vamos a pasar aquí en el libro de Colosenses. Que le enseñe una cosa esta noche que se pueda llevar a su casa, a pensarlo, a aplicarlo en su vida y a ver qué podemos aprender sobre este capítulo. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este tiempo que tú hables por mí, que cada persona pueda entender un poco sobre este capítulo 2 y el corazón de Pablo sobre la iglesia, los colosenses, los goza. Y Señor, ayúdanos a sacar una cosa esta noche que podemos aplicar en nuestra vida, que pueda animar, que pueda ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pasamos por los devocionales nosotros y leemos, no hay nada en la Biblia que dice que debemos leer un capítulo durante el devocional. No dice que tenemos que leer un libro. Solamente a leer hasta que el Señor te enseñe algo en ese versículo. A veces solamente para devocionar solamente tienes que leer un versículo y ya el Señor te habló. A veces tienes que leer un capítulo. Pero siempre hay algo para nosotros aprender en la Escritura. Ahora, en esta noche queremos ver algo en este pasaje, y es que Jesús es más grande. Quiero que en esta noche voy a mencionar esa frase: Jesús es más grande. Si va a aprender una cosa en esta noche, aprende esto, que Jesús es más grande de todo. Vamos a ver en este pasaje que es más grande de los falsos religiones, más grande de Satanás, más grande de cualquier persona, y ese que queremos ver en este pasaje. Cuando hablo sobre Jesús es más grande, me recuerdo que cuando era chiquito y estaban con los niños pequeños en la escuela, no sé si pasó aquí o solamente pasa a los niños que siempre están en problemas como yo. Y a veces los niños estaban orgullosos de su papá. Y a veces dice, mi papá es más grande que tu papá. ¿Verdad? Dice, my dad is bigger than your dad. Y los otros niños dicen, no, mi papá es más grande que tu papá. Y cuando él venga, tú vas a ver que mi papá es más grande que tu papá y te va a asustar. Y cuando los papás vengan a la escuela y ven los dos, y ven el papá de otro, se asustan, dice, oh, el papá sí es grande o wow, el papá es chiquito. Yo siempre quería que mi papá hacía pesa para que lleguen a la escuela a buscarme y ven todo así, ¿verdad? Para que se tengan miedo los maestros y los grandes de la escuela, para que no peguen con Luis, ¿verdad? La semana pasada aprendemos en el capítulo 2 que nosotros estamos completos
en Jesucristo, que Jesucristo es suficiente para todo. Nosotros somos aceptados por Jesucristo porque Él hizo el pago en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese pago que hizo en la cruz por su sangre es suficiente para nosotros a tener vida eterna. Vemos que tenemos la libertad de la esclavitud del pecado y que tenemos una unión con Jesucristo y tenemos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias, Señor, que tiene perdón por sus pecados? Nosotros tenemos la promesa en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué bueno, yo siempre pienso que qué bueno que cuando nosotros pedimos perdón al Señor, Él se olvida de ese pecado para siempre. De un año no vamos a tirar ese pecado y te recuerda el pecado pasado, el pecado que hiciste el año pasado, no como nosotros, y lo recordamos los pecados de nosotros o de otra persona que hicieron por nosotros. Pero qué bueno que Dios se olvida de sus pecados. Y podemos empezar el próximo día, a ese tiempo, con nuevas misericordias. Pero gracias por eso. También vemos que fue la resurrección de Jesús que vimos la semana pasada, que verdaderamente nos mostró el poder, nos muestra el poder de Cristo sobre la muerte y el poder para darnos vida eterna. Qué bueno que Jesús no se quedó muerto, pero resucitó ese día. Y esa es la diferencia de nuestro Dios comparado a los otros dioses en este mundo. Que Dios de nosotros todavía está vivo, y no muerto como los otros que sirven su Dios que no está vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo y vive en nosotros. Fue la victoria en la cruz que hace la adoración de cualquier otra criatura falso o la adoración de cualquier otra religión falso conforme a la palabra de Dios. Demos gracias que tenemos victoria o hay victoria en la cruz. Pero todavía hay personas que dicen que el mensaje de Jesucristo no es suficiente para la vida eterna. Y vemos en esta iglesia había falsos profetas que le decían a ellos no era suficiente. Jesucristo no era suficiente para la salvación, era Jesucristo y el bautismo, o Jesucristo, membresía, o Jesucristo y otra cosa. Pero sabemos que Jesucristo y el pago en la cruz fue suficiente para la vida eterna. Y los falsos profetas le decían a los colosenses que podían servir a Jesucristo si quieren. Pueden servir a Jesucristo si quieren, pero que también debe seguir otras religiones o servir otros dioses. Entonces dijeron, hey, está bien, sirve a Jesucristo lo que Dios que tú quieres, pero también debe adorar y a servir otros dioses. Y ese fue el mensaje que ellos estaban recibiendo de los falsos profetas. Y el mensaje de Pablo a los colosenses en estos últimos versículos, en capítulo 2, es que Jesús es más grande de todo que este mundo puede ofrecer. Jesús es más grande de todo que este mundo puede ofrecer. Y Pablo le quería recordarle a la iglesia, a este culto, este capítulo, estos versículos, la importancia que de todo que está aprendiendo, de todo que está pasando, Jesús es más grande de todo en este mundo. Y yo quiero que tú lo veas en tres categorías esta noche. Categorías en esta noche. Número uno, Jesús es más grande que la ley. Jesús es más grande que la ley. Queremos ver eso en versículo 16 y en versículo 17. La semana pasada, antes que leemos esos dos versículos,
vemos que los judíos le decían a los nuevos creyentes de la iglesia que necesitaba seguir las ordenanzas del Antiguo Testamento. Tienen que seguir todo lo que el Antiguo Testamento decía a los nuevos creyentes. Ahora vamos a leer el capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a quedarnos ahí, digamos, los 7 minutos. Los judíos querían convencer a los gentiles. Los gentiles nunca fueron sujetos a la ley, que necesitaban mantener la ceremonia de la ley para encontrar favor con Dios. Tenían que seguir los leyes del Antiguo Testamento para agradar o tener favor a Dios. El problema con esto es que Jesús fue el cumplimiento de la ley, y Jesús vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y a veces las personas religiosas pueden perder el punto que Jesús es el cumplimiento de la ley. Mira lo que Pablo dice específicamente en el versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Yo creo que en esta referencia está refiriendo a las leyes que se llaman leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Jesús ya había enseñado que no era comida que deshonraba un hombre, pero que era el pecado que deshonraba un hombre. Pablo dice, no deje que nadie te juzguéis sobre comida y bebida, hablando de los requisitos de la ley de los santos en el Antiguo Testamento. Después Pablo dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para esto fueron días o cosas que los judíos celebraron. Algunas de las fiestas que los judíos tenían fueron los días santos, días que ellos celebraron en el Antiguo Testamento. Los días santos, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de tabernáculo. Había diferentes fiestas que Pablo menciona aquí que ellos hacían. Ahora, todas estas fiestas eran una imagen de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 10. Versículo 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí le dice que los sacrificios que ellos estaban haciendo nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recuerden que nosotros no tenemos que hacer los sacrificios que hicieron en el Antiguo Testamento.
Lo que vemos en este versículo, Hebreos, es que Jesús es la culminación de todos estos días santos. Los sacrificios que se hacían todos los años por años, lo que ellos hacían, fue un pago temporal. Pero Jesús, después de que hizo el pago con su sangre, solamente una vez, como dice en Hebreos, se sentó al lado de Dios, a la diestra de Dios, para ¿cuándo? Para siempre. Gracias a Dios. Debemos estar agradecidos que Jesús solamente hizo el pago una vez, y eso fue suficiente para siempre. Es decir, quiera dar gracias, Señor, por algo, eso nosotros debemos dar gracias al Señor. Ese pago una vez fue suficiente para siempre. So, Jesús es más grande que la ley es que el Antiguo Testamento. Jesús es más grande que las fiestas que aquí Pablo habla. Jesús es más grande de la ley, de la comida y bebida. Y Pablo también habla en este versículo de la luna nueva. Estos fueron sacrificios que hicieron solamente cuando había una luna nueva. Por eso Pablo lo menciona en ese versículo. Tenemos que entender que nosotros no hacemos esos sacrificios hoy porque Jesucristo es nuestro sacrificio. Y por eso hoy en día nosotros no practicamos los sacrificios del Antiguo Testamento. Imagínate si nosotros una vez al año traemos una vaca o cordero para la iglesia para hacer un sacrificio hasta el próximo año. Vamos al libro de Juan un momento, libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Hablando sobre el Cordero de Dios, dice en versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vemos en nuestro pasaje, en nuestro texto, Colosenses, versículo 16, que Pablo dice, los días de reposo. So, menciona las fiestas, la luna nueva, y menciona días de reposo. Dice días ahí plural, no dice día de reposo, dice días de reposo, que significa que no solamente fue el séptimo día de reposo, pero fueron otros días de reposo que los judíos celebraban. Cada uno de estos días fueron un tiempo de descanso para los hijos de Israel, pero sabemos que hoy Jesús es nuestro reposo. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Hablando que Jesús es nuestro reposo y estos días que ellos celebraron de reposo fueron días de descanso. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, está hablando Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Jesús es más grande que la ley. Ahora, número 2, no solamente más grande que la ley, que vemos ahí en el versículo 16, pero Jesús es más grande que la religión falsa. Jesús es más grande que la religión falsa. Había otras influencias en esta iglesia de Colosa, no solamente judaísmo, y algunos se menciona aquí en versículo 18 y versículo 19.
Vamos a leer el versículo 18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El versículo 18, estos son falsos religiones. Pablo dice en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio. Ese premio significa la salvación. No deje que nadie te quite el gozo de la salvación. Eso que Pablo quiere decir ahí en esta frase. No deje esta noche, a ustedes, no deje que nadie te robe el gozo de su salvación. El fruto del Espíritu es alegría. Y el versículo 18 después dice: afectando humildad. Esto fue una humildad que no era sincero. A veces nosotros somos así. Decimos que somos humildes, ¿verdad? Pero realmente no somos. Yo conozco personas que dicen: yo soy humilde, pero después ven en su vida todo orgulloso por egoísmo. No sé si es una palabra, egoísmo de él, pero dicen: sí, yo soy humilde, pero realmente no lo enseña. Y esta humildad que Pablo habla aquí es humildad que no es sincero. Después vemos que Pablo dice: y culto a los ángeles. La Biblia es claro en esto. Pablo dice: si nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio, no debemos recibirlo. Si otra persona le habla a nosotros sobre otro evangelio que no sea la palabra de Dios, nosotros no debemos recibirlo. Obviamente yo creo en ángeles, pero no creo que debemos adorar los ángeles. Nosotros no debemos adorar a nadie o a nada, ni a nadie, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez al libro de Hebreos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles digo Dios jamás? Mi hijo eras tú, y de él engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí está hablando de los ángeles. Ahora la Biblia es: los ángeles adoran a Dios, que vemos en el versículo. Los ángeles adoran a Dios y nosotros adoramos a Dios, pero nosotros no adoramos a los ángeles. Jesús es más grande que los ángeles. Jesús es más grande que la ley. Jesús es más grande que la religión falso. Después en el versículo 18 tenemos el error de vanas imaginaciones. Pablo dice: entremetiéndose. En Colosenses capítulo 2, versículo 18. Pablo dice: entremetiéndose en lo que no ha visto con sus ojos, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Estos son los que adoran los espíritus de Satanás.
Está hablando sobre a la persona que va los palm readers que leen tu mano, te dicen del futuro. Y ahí está hablando, entremetiéndose a lo que no ha visto, ¿verdad? Vanamente, luchando por su propia mente carnal. La Biblia habla contra nosotros adorando el mundo del Espíritu. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 5. Gracias por vino conmigo a estos versículos para entender un poquito más lo que Pablo está hablando. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Tengo la Biblia aquí acá. Pero después Pablo mencionó pensamientos de la carne en el versículo 18, que es vanamente luchando por su propia mente carnal. Nosotros no debemos poner a nosotros mismos más altos de otros. A veces los cristianos miran a su don espiritual que Dios le ha dado a los cristianos en la iglesia para la edificación de la iglesia, y a veces esas personas se levantan a ellos mismos por los dones que Dios le dieron a ellos. Pero sabemos que los dones Dios se los dieron para edificar a la iglesia. 1 Corintios, están ahí todavía Corintios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Jesús es más grande que la ley. Jesús es más grande que pasos de religiones. Y número 3, esta noche último, Jesús es más grande que nuestro orgullo carnal. Jesús es más grande que nuestro orgullo carnal. Vamos a ver eso en nuestro texto, Colosenses 2, versículos 19 al 21. Tenemos que reconocer que tenemos una cabeza soberana. Jesús es nuestra cabeza, ¿verdad? Y versículo 19, Colosenses 2, 19, dice, y no haciéndose de la cabeza. La iglesia está siguiendo estos falsos religiones, la iglesia de Colosas. Y Pablo dice que lo que ustedes están haciendo lo que están haciendo, siguiendo los falsos profetas, no está siguiendo la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es Jesucristo. Estamos aquí esta noche para seguirle a Él. Y cuando está siguiendo falsos profetas, no estamos siguiendo la persona que debemos seguir. Y sabemos que Pablo menciona también en Colosenses capítulo 1, versículo 18, sobre la cabeza. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia.
Ahora, versículo 20, Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. So, Pablo dice, no necesitas nada de lo que está hablando en versículo 16, versículo 18. No necesitas nada de eso. Lo que tú necesitas es a Jesucristo. Y no necesitamos comida o bebida, no necesitamos día de fiesta, no necesitamos la luna nueva, los días de reposo, lo que ellos estaban haciendo del Antiguo Testamento. Dice, necesitamos a Jesucristo. Nosotros tenemos una cabeza soberana. La pregunta es, ¿estamos siguiendo esa cabeza? Y la iglesia de Colosa estaba confundido sobre eso. Y Pablo está apuntándole a la dirección donde ellos necesitaban ir, a la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Mira los falsos religiones que Pablo habla en versículo 21 y versículo 23. Vamos a leerlo, 21 hasta 23 hasta terminar el capítulo. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Dice, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a mirar un ejemplo sobre falsas religiones en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, hablando sobre falsas religiones. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Muchas gracias por ayudarme con las palabras esta noche. Dice en capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos son pasos religiones que estas personas van a caer en los postreros tiempos que habla aquí en 1 Timoteo. Jesús es más grande que la ley. Jesús es más grande que los falsos religiones. Y Jesús es más grande que nuestro orgullo carnal. Yo doy gracias esta noche que el Dios que yo sigo es más grande que todo. Y eso que vimos acá de estos versículos que Pablo estaba enseñándole a la iglesia, desde todo lo que ellos estaban diciendo de los falsos profetas, que tenían que seguir el Antiguo Testamento y el reposo, fiestas, que en todo eso nuestro Dios es más grande que cada una de esas cosas. Qué grande es tu Dios esta noche. Y el mismo Dios que tenemos en la Biblia, el Dios más grande de todo, más grande que Satanás, más grande que los falsos religiosos, más grande de las leyes. Tenemos que estar cuidado que solamente estamos siguiendo al Dios de la Biblia y no otra cosa o no otra persona.
persona. Nuestro Dios es más grande que ahora. Señor, te damos gracias por este pasaje, estos minutos que miramos, terminamos capítulo 2. Y Señor, es el recuerdo que Pablo le ha dado a nosotros en esta noche, diciendo que Dios es más grande que todo. Dios es más grande que las leyes del Antiguo Testamento. Es más grande que los falsos profetas que predican hoy en día. Y tenemos que recordar que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es más grande que todo. Y nosotros servimos un Dios, el creador del mundo. Y doy gracias, Señor, por eso. No solamente eso, pero un Dios vivo, un Dios que vive en nosotros cada día. Gracias por este pasaje. Ayúdanos a seguir estudiando la Biblia, estudiando el libro de Colosenses y mirando lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar